Voy a continuar. Quiero agradecer a Darian, un seguidor del canal, que me escribió un mail con mucha buena onda y me comentó sobre este libro, que le había gustado los videos y preguntando si había más videos. Y la verdad es que, bueno, me inspiró para seguir haciéndolo, porque en un principio cuando empecé con este tema, que es un poco extravagante, no me parecía que no sabía si iba a haber público, digamos, para él, pero con el tiempo se fue formando un público, así que voy a intentar seguir leyéndolo. Obviamente nunca perdí el interés en Chuang Tzu, solo que por ahí me enfoqué en otros problemas más concretos, aparte de no tener tanto tiempo. Así que ahora voy a tratar de recuperar el tiempo perdido eh, y a la vez voy a tratar de ir un poquito más rápido, dejando algunos temas más complejos para más adelante. Es decir, tratar primero de ir haciendo una lectura, al menos de los libros llamados libros interiores de Chuang Tzu, que son los que son atribuidos específicamente a un pensador, al que llamamos Chuang Tzu. Y siguiendo dando las referencias, investigando lo más que pueda sobre los textos, pero tratando de agilizar un poco el ritmo para poder tener una lectura y por ahí después sí tener un enfoque más sistemático de investigación de tanto de Chuang Tzu como de las escuelas de pensamiento de su época, que son muy necesarias para poder entender el pensamiento de Chuang Tzu y para poder entender la filosofía china. La verdad es que cada vez, cuanto más me interiorizo sobre el tema, más me sorprende el vínculo o la riqueza que tiene y la relación, más allá de que muy probablemente no hubo influencia, aunque también sería interesante investigar influencias cruzadas entre Oriente y Occidente, pero en principio podemos partir de la hipótesis de que, digamos, Chuang Tzu no leyó a Platón, y eso es mucho más sorprendente que lo que uno cree. Digamos, a mí me sorprende mucho el parecido de ciertos temas. Así que bueno, dicho esto, sigamos con la lectura. Estábamos terminando el primer libro, todavía no llegamos al final del primer libro, pero estamos muy cerca de terminarlo. Así que en este video me propongo llegar al final del primer libro. Huizi, o Huishi, una cosa así, le dijo a Xuanzi: el rey de Wei me hizo presente de una semilla de calabaza gigante. La planté, creció y dio por fruto una calabaza en la que cabían hasta 50 azumbres. Básicamente lo que dice es, el rey Huizi era como el primer ministro, o sea, tenía un cargo político importante. Recordemos, creo que ya lo dije en otros videos, pero era un amigo muy cercano de Chuang Tzu, y a la vez un adversario filosófico. Huizi pertenece a lo que se llama la escuela de los nombres, algo parecido a lo que podríamos entender como un nominalismo en Occidente, donde da mucha importancia a cuestionamientos lógicos, pero a la vez tenía ciertas disputas con Chuang Tzu, que lo critica generalmente por justamente el excesivo logicismo, y Chuang Tzu tiene como una postura, creo que podríamos decir que es típica del taoísmo, pero todavía no me animo a decir eso, pero pienso que va por ese lado, pero una postura más antilogicista, que se entiende mucho por el sentido del humor, creo yo. Pero ambos pensadores utilizan el sentido del humor. Huizi usa mucho la paradoja, ya vamos a ver, pero para tener en cuenta esto, ¿no? Es una conversación, el ítem 3 del libro, el fragmento 3 del libro 1, es una conversación entre dos amigos. Uno es el protagonista del libro, Chuang Tzu, y el otro es Huizi. Entonces, de nuevo, el rey de Wei, el jefe, digamos, de Huizi, me hizo presente de una semilla de calabaza gigante. La plantó y era realmente gigantesca la calabaza. No se podía usar entera para echar en ella líquidos, pues su solidez no permitía levantarla.
ni tampoco servía cortarla para hacer 2 recipientes, que por su tamaño no cabrían en lugar alguno. Pese a su grandeza, no veía que pudiera ser de ningún provecho, así que la he hecho pedazos. A lo que Chuang Tzu le dijo: a fe que no sabéis hacer uso de las cosas grandes. Hubo un hombre en Song que sabía aderezar un ungüento con el que las manos no se agrietaban por el frío. Durante generaciones su familia había tenido por oficio lavar seda. Oyó hablar de él un forastero y fue a ofrecerle 100 monedas por su receta, una fortuna, ¿no? Se reunió la familia para deliberar y dijeron: durante generaciones estuvimos lavando seda y con ello solo hemos ganado unas pocas monedas. Ahora en un momento podemos ganar 100. Vendámoslas. Así que el forastero obtuvo la receta y con ella se fue a Wu y pidió audiencia al rey. En ese tiempo Yue estaba atacando a Wu y el rey le puso al mando de sus tropas. Entablóse un gran combate naval en pleno invierno y Yue sufrió una decisiva derrota. O sea, gracias a ese invento, a esa receta que el tipo trajo, ganaron una batalla, ¿no? El rey de Wu, en premio, le otorgó como feudo una parte del territorio conquistado. El remedio contra las grietas, acá es donde está como la reflexión de Chuang Tzu. El remedio contra las grietas era el mismo, mas al uno sirvió para ganar un feudo y al otro para lavar la seda. Lo que se entiende por el diferente uso que de él se dio, que de él se hizo, ¿no? Vos tenías una calabaza de 50 azumbres. ¿Y por qué no la habéis atado con cuerdas para hacer de ella una suerte de flotador con que navegar por lagos y ríos? ¿Y por qué no habéis estado lamentando? ¿Y por qué os habéis estado lamentando de que por su demasiado tamaño no había dónde ponerla? De donde se colige lo obtuso de vuestras entenderías, de vuestras entenderas. Medio el lenguaje en el que está traducido es un poco extravagante. Pero básicamente lo que le está diciendo es de lo que se entiende que sos un tarado, un tonto. Podrías haber usado la calabaza de otra manera. Lo que yo entiendo acá, y ahora seguimos porque creo que es bastante fácil de entender, pero en principio con lo que me quedo de esto es con la idea de que lógico está demasiado estructurado, su pensamiento está demasiado estructurado y clausurado como para aceptar la novedad. Se queda demasiado en una escuela o en su propia escuela de pensamiento y no tiene capacidad de distanciarse de ese pensamiento para poder reconocer la utilidad de un pensamiento o de una cosa diferente con la que nunca se enfrentó. Yo creo que sobre esto gira un poco, digo, para salir un poco de la fábula más simple y unificarlo con en general el libro entero, y van a ver que en el libro 2 esto se trata muy en concreto, ¿no? La diferencia entre las distintas escuelas y cómo se pelean entre sí, y cada una se mantiene como muy cuadrada en una postura. Chuang Tzu propone una especie de distanciamiento radical de las posturas, y esto lo vamos a ver más adelante. Hui Tzu, ahora viene otra conversación entre ellos, que parece ser una variación sobre el mismo tema. Hui Shi, hablando con Chuang Tzu, dijo: tengo un árbol grande sobremanera, al que todo el mundo llama ailanto. Su gran tronco está lleno de nudos, que no se le puede acomodar cuerda y tinta, y tampoco compás y escuadra a sus retorcidas ramas. Está al borde del camino, mas no hay carpintero que lo considere. Tales son las razones que enseñáis, grandes por demás y sin provecho, y todo el mundo se concierta a la hora de rechazarlas. Fíjense cómo estos pequeños como fabulitas o pequeños relatos que se incluyen en el libro tienen como formato, creo que ya lo hablé en otro momento, el formato de debate, pero debate un medio humorístico, donde uno tira una cosa y el otro le responde, ¿no? Casi como una especie de duelo
filosófico. Y acá lo que le está diciendo es, yo vi un árbol todo retorcido, feo, duro, que no le sirve a nadie, ningún carpintero quiere usar para nada. Y así son tus enseñanzas, no sirven de nada. Es como una respuesta a esta a las discusiones eternas que tiene con Chuang Tzu. A lo que Chuang Tzu dijo: ¿por ventura no habéis visto a la comadreja? Se agazapa y aguarda el paso de algún animalillo. Brinca hacia el este, brinca hacia el oeste, sin dársele lo quebrado del terreno. Y así hasta que cae en una trampa o muere dentro de una red. Y ahora considera el yak, cuyo gran cuerpo semeja esa nube que oculta el cielo. ¿No? Es un cuerpo gigantesco. Es poderoso animal, mas incapaz de cazar un ratón. En cuanto a vos, con vuestro árbol grande, sobremanera, os lamentáis de que no tiene provecho. Pero, ¿por qué no lo plantáis en el país donde nada existe? En la desolada vastedad. Así podríais pasear sosegadamente junto a él, y tumbaros debajo con todo regalo. Y el árbol mismo no sufriría los golpes del hacha, ni cosa alguna lo podría maltraer. El no ser de ningún provecho, ¿por qué habría de ser ocasión de tanto embarazo y cuidado? Fíjense cómo, de nuevo, acá lo que aparece es la crítica de cierto utilitarismo, donde Chuang Tzu pone el foco en lo inútil, como ese margen que no vemos y que por eso mismo se vuelve una limitación. Habíamos dicho que la calabaza gigante había desafiado, era un desafío a la lógica, era inhabitual, poco habitual. Por eso, porque no entraba en los esquemas internos de uso de Huizhu, no era valorado. Acá pasa lo mismo con este árbol, ¿no? Donde acá lo que está haciendo Chuang Tzu es defendiéndose. En el fondo, tu extremo relativismo no sirve de nada, le están diciendo. Prefiero marcarme, ser pragmático, que tenga uso, que tenga utilidad el pensamiento. Esto era muy importante también en la época y reaparece en Chuang Tzu muchas veces. Cuando a Chuang Tzu le ofrecen ser un ministro de importancia a causa de su sabiduría, y él dice que prefiere quedarse pescando en un lago. Entonces, y esto lo vamos a ir construyendo a la medida que sigamos leyendo, pero es una forma, un cierre importante, interesante para este primer capítulo, donde lo que está diciendo es, está bien, todo el mundo valora lo útil y directamente no considera, no reconoce el valor de lo inútil. Lo que yo propongo, dice Chuang Tzu, es que lo inútil es inútil porque te falta imaginación. Y lo útil puede ser muy práctico, pero termina atrapado. Puede ser grandioso, pero no poder cazar ratones. Podés ser como ágil, como una comadreja, pero ser presa fácil, porque todo el mundo te quiere cazar por la capacidad que tenés, como un zorro, digamos, ¿no? La comadreja como un ser muy ingenioso. Podemos pensar en el zorro en la cultura occidental. Los zorros es muy, digamos, van a desaparecer rápidamente a causa de su gran capacidad de caza, porque nadie lo quiere cerca de un gallinero. Entonces va a terminar muerto. Mientras que un árbol inútil plantado en un desierto va a tener larga vida. Y bueno,
con esto y con las preguntas que puede dejarnos Chuang Tzu, vamos a terminar finalmente el primer libro, En Placentera Libertad. Y vamos a pasar, espero poder, dentro de poco voy a continuar con el capítulo 2, que ya se enfoca mucho más en el debate o el combate contra las principales escuelas de ese momento. Vamos a ver que aparece el Confucio y aparece también en los moístas. Así que a tener en cuenta o tener recuerdo de esta idea de la utilidad, inutilidad. Y bueno, eso. Espero que este primer libro les haya gustado. Vamos a seguir con el próximo. Cualquier cosa me dejan mensajes. Y nos vemos la próxima.